Son las 9:41, tenemos 28 grados actualmente, ya va subiendo, tenemos 22 nada más hace un par de horas y ahora ya tenemos 28 grados en este día tan importante, día de las internas, hablamos de las elecciones internas simultáneas, el primer día histórico a nivel de concertación. Vamos a ver si esto realmente genera ese cambio tan anhelado por todos los paraguayos y como ya lo veníamos mencionando con todos nuestros invitados en esta mañana, hoy es el verdadero día D, donde se decide en el 2023 lo que va a suceder va a ser un mero trámite, una consecuencia de lo que hoy se llega a elegir. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro bloque de entrevistas. Tenemos un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su valioso tiempo para con nosotros en esta mañana. Él es sociólogo y politólogo. Con nosotros el señor Hugo Duarte en esta jornada. Don Hugo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días para la audiencia de 5 días y muy contento de estar acá con este lugar al que ya me acostumbré porque creo que es como mi casa. Qué bueno eso, don Hugo. Realmente queríamos tenerlo en esta mañana con nosotros porque su percepción y digamos ese bagaje y esa trayectoria en este ámbito le da otra visión en torno a lo que acontece en un día tan importante a nivel político. Y charlamos un poquito detrás de cámara y ella me estaba dando algunos atisbos de lo que hoy podríamos tener ahí a las 8, a las 9 de la noche aproximadamente. Sí, en realidad que es una votación, dos votaciones importantes, la realidad. En una todas las informaciones a las que hemos accedido en los últimos 2 meses probablemente, que en donde se midió profundamente la posibilidad de cada uno de los candidatos. En una de ellas parece que se va a ratificar un liderazgo opositor y en la otra aparentemente va a depender mucho hoy de la asistencia. O sea, si hay una asistencia importante, hay un candidato que aparentemente podría ratificar una tendencia que tiene desde hace un tiempo. Y si no hay una asistencia importante, esa tendencia podría darse vuelta porque hay un candidato que en los últimos, digamos en el último mes ha pegado un salto importante con mucha garra, con mucha fuerza, ha logrado posicionarse como para poder estar allí cerquita. Don Hugo, si llega a ganar el candidato más joven del partido no oficialista, ¿el candidato de la concertación tendría algún tipo de ventaja en 2023? Y ese es un escenario que va a tener digamos, una nueva introducción. Vamos a necesitar, porque una cosa es toda la campaña que se hizo hasta hoy, sí, todo el discurso, todo el lenguaje que se utilizó. Ese lenguaje fue más bien para ir, digamos, asegurando la fidelidad de una parte de su electorado, ¿verdad? Sí. Ahora, en la siguiente etapa ya va a tener que captar un electorado menos fidelizado, sí, un electorado más amplio, y entonces yo creo que la tendencia sobre esa posibilidad a futuro la vamos a tener allá por el mes de enero, febrero más o menos. Ahora, en este momento todos son candidatos de su propia interna, han desarrollado un discurso distinto, orientado a esa gente, a su ambiente, han tratado de seducir a su propio electorado, no les interesó el electorado de afuera, y bueno, y eso acota un poquito el lugar en donde se para el candidato ganador de cara a las nacionales, ¿verdad? Lo que haga a partir de allí sí ya va a marcar una tendencia, si puede o no resultarle beneficioso algún discurso, alguna posición que tenga. No nos extrañemos que parte de la posición que tuvieron ahora algunos candidatos, esa posición moralista, alentando cuestiones contra el ministerio y todo, desaparezca después. Sí. ¿Verdad? No nos extrañemos de eso. Pero, en fin, vamos a ver. Y por el otro lado, yo creo que el candidato
opositor con mayor rodaje en esto y que apunta a volver a ganar unas elecciones internas, ahora ya ampliadas por la Concertación, tiene también un desafío importante porque va a tener que encontrar la fórmula para evitar que los que realmente ya no están con él retornen. Sí. Y parece ser que en esa parte de la negociación política es donde hay alguna debilidad. Si Fernando Lugo estaba activo en todo este tema de la Concertación, ¿hubiese cambiado la presentación, me imagino, de la Concertación? Lo que no sabemos es si Fernando Lugo iba a estar en la Concertación, porque el Frente Guazú se dividió en dos partes, dos de los componentes del Frente Guazú, el partido liderado por Filisola, el liderado por Esperanza Martínez, y creo que otros más se quedaron en la Concertación, pero el resto, los otros partidos, liderados por Richard, por el senador Sixto Pereira, liderado por Querey y por otras fuerzas, se fueron con Euclides, que hoy, a pesar de todo, es el gran protagonista de esta elección. Porque dependiendo mucho del humor que quede después de esta elección, y teniendo en cuenta cómo está marcando Euclides, es muy probable que tengamos un escenario de tres potables, lo cual no es nuevo tampoco en el país, ¿verdad? Ya ocurrió con Guamosi, ocurrió también con Blanca Ovelar. Así que, pero yo creo que podríamos ir hacia ese escenario. ¿Qué opina, don Hugo, de los otros candidatos que tenemos algunos de forma inédita que pudieron estar hoy gracias a la Concertación? O sea, más allá de lo que suceda, la Concertación abre un paso más dentro de esta era democrática. Trascendental, trascendental. El ejercicio político de concertar es un ejercicio que muestra un poco de madurez, aunque yo estoy un poco escéptico sobre si se logró o no se logró concertar en toda la extensión de lo que significa esa palabra, sí, ¿verdad? Creo que hay más concertación. Creo que hay más evidencia de una especie de acuerdo electoral para generar después un frente unificado contra el Partido Colorado. La concertación en términos políticos va un poco más allá, va un poco pisa el escenario de haber un poco división de responsabilidades, posibilidades de un cogobierno interesante, participativo, inclusivo, de todas las fuerzas políticas, y eso no se ve mucho en la concertación. Ese diálogo para decir, esta gente se va a encargar de esto, estos aliados de esto, nosotros vamos a ser los coordinadores, eso no se ve. Lo que se vio es un acuerdo para competir todos por la chapa electoral, con la idea de que el que se queda con la chapa va a representar todo el universo opositor, que en sí es una idea cautivante para un opositor. Pero puede tener muchos problemas después. Pero puede tener muchos problemas después porque, como siempre digo, desde hace un tiempo, antes, ya por el tiempo de Guasmosi, la unidad de las huestes electorales después de una interna dependía mucho de la posición de los vencidos. Hoy ya ha cambiado. Sí. Hoy depende mucho de la generosidad del vencedor. Sí. El vencido pasó a ser un elemento pasivo que espera a ver dónde él se inserta en ese proyecto ganador. Anteriormente, los vencidos se presentaban y se ponían a la orden buscando un poco integrarse en lo que sobre para poder estar. Eso ha cambiado mucho. Sí. Aparte, hoy también cambió mucho el escenario electoral en su composición demográfica electoral. ¿Por qué?
porque hoy tenemos que el tercer principal partido de este país lo constituyen aquellos que son independientes, o sea, los que no están afiliados a ninguno de los partidos tradicionales, ni los nuevos, ¿verdad? Así que estamos... ¿Podría cambiar entonces un poco el panorama más adelante? 2023 podría... Yo creo que está en todos los condimentos para que se produzca una especie de pequeño terremoto en el sistema político paraguayo. Creo que están los ingredientes. Ahora, todo eso depende de la inteligencia, de la buena estrategia y de la forma como el candidato logre que el elector se identifique con su proyecto. Don Hugo, le hago esta pregunta que le hice ya a varios invitados en esta jornada. ¿Finalmente la concertación tiene o tendría la suficiente fuerza como para derrocar esta hegemonía de tantos años? Sí, yo creo que sí, Cualquier proyecto político está capacitado de acuerdo a las condiciones actuales del país, sobre todo habiendo estudiado tanto el pensamiento y leído tanto las investigaciones sobre cuál es el humor social de la gente, ¿verdad? Yo creo que hay condiciones, podría hacerlo, pero todo depende, como siempre digo, de los aciertos y de los errores del rival. O sea, este es un juego muy fino de estrategia, de logística, de recursos. No se trata de tener recursos también por tener, sino de utilizar bien los recursos. Y mucho interés de por medio también. Hay muchos intereses de por medio. Nosotros tenemos un estado en donde tenemos no más de 12 grandes proveedores del Estado que son también los grandes financistas de proyectos políticos. Sí. Entonces por ahí vemos proyectos que están buscando formas de autofinanciarse para despegarse un poco de ese tutelaje que hay con esos grandes proveedores del Estado, y otros que están intentando otras vías con sectores emergentes que también buscan tener un poco de acceso al lugar en donde se deciden muchas cosas, que es el poder legislativo, y tener vínculos con el próximo presidente. En un país como el nuestro, eso es muy importante. Sí. Don Hugo, ¿qué piensa de las propuestas? Nada nuevo, nada llamativo. No, la realidad es que no hay propuestas, y de hecho nadie luego, me parece, lee las propuestas, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay un candidato en la concertación que se tomó el trabajo de hacer una propuesta bastante amplia, casi un librito. No sé si eso la gente ha logrado internalizar, porque hoy en día la generación que consume esas cosas no lee, escanea. Sí. ¿Verdad? Escanea nomás ya las cosas. Y aparte, hoy la gente tiende a tratar de comunicarse más con imágenes y símbolos antes que con palabras escritas. Sí. Entonces, ese es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de buscar llegar a un mercado de votantes o de consumidores que tiene ese comportamiento. No es ni bueno ni malo, es el comportamiento actual, ¿verdad? Así está programada esa gente, esa nueva generación, y eso nosotros tenemos que intentar construir el puente para llegar a ellos. Sí. Esa es la realidad. Y vamos a ver, en cuanto a las propuestas, yo no leí nada, las propuestas económicas de un lado, evidentemente, porque iba con su perfil, no podía hablar de grandes construcciones, no tiene ese perfil. Del otro lado se intentó reivindicar las infraestructuras que se hicieron y una serie de cosas, ¿verdad? También estuvo buceando en algunas cuestiones morales debido a su condición misma y su formación. Por el otro lado, hay un lema de hierro que han tenido siempre entre el mal o el bien, ¿verdad? Y bueno, esas son las cosas que hoy están en realidad en juego. En cuanto a los programas, ¿qué se va a hacer con las nuevas generaciones? ¿Qué se van a hacer con
con los más de 100 y pico mil de jóvenes que van a dejar este año en la escuela y van a tratar de ingresar ya sea a las universidades o o al sector laboral. Algunos que van a estudiar necesitan ingresar primero al sector laboral para poder pagar su estudio, y el sector laboral no está capacitado para absorber toda esa mano de obra. Sí. En fin, ese tipo de propuestas así disruptivas no ha aparecido. Y son muchas las problemáticas que tenemos a nivel país. Son muchas las problemáticas que tenemos. Tenemos en el área de la geopolítica, tenemos el problema que tenemos que resolver de cómo vamos a seguir sosteniendo los mercados internacionales de la producción paraguaya de soja, de carne, o sea, de productos agrícolas, cuando vemos que el mundo está en una especie de guerra comercial y hay que tener un bando aparentemente para poder seguir vendiendo. No se puede vender acá, no se puede vender allá. Y después, si vendés acá, tenés que cumplir ciertos requisitos, tenés que cuidar el jardín. Si el jardín no está muy verde, ya no te van a comprar. Sí. O sea, hay un mundo que está cambiando las reglas, y ese es un problema que también el Estado paraguayo debería, o por lo menos los que están en la puja electoral, deberían plantear como oferta política. Y tenemos el aspecto social, que siempre es un aspecto en el que venimos retrasados en la inclusión, en donde yo sinceramente no he escuchado hasta ahora, salvo algunos discursos que hay por ahí que plantearon una especie de salario universal que ayude un poco a oxigenar a una clase bastante golpeada después de la pandemia, ¿verdad? Sí. Bueno, pero esas son las cuestiones que parece ser quedaron pendientes en esta etapa. Y también es lógico que quede, me parece a mí, porque simplemente es una etapa antes de la etapa más importante, que es la elección formal, ¿verdad? En esta etapa lo que se trata es de capturar el sentir de esa gente que es de tu propio partido y fidelizar a esa gente, ¿verdad? Entonces no hay mucho margen para pensar, sino simplemente para sentir. Sí. Bueno, eso me parece que es lo que primó ahora. Y sin embargo, hoy a estas horas ya de la mañana no estamos viendo mucho movimiento por las calles. ¿Esto podría ser preocupante o no? No, la realidad es que si no hay... he visto algunas imágenes por ahí que hablan de mucha gente a primera hora. Eso es normal. Esa es la gente que lleva la estructura. Exacto. La estructura lleva a votar a su gente temprano sí. A eso de las 9:30, 10, ya prácticamente ha votado el 70-80% de los que son los votos de la estructura, y ahí se empieza a buscar algunos votos del barrio, o se movilizan algunos votos, pero hoy tenemos el gran freno de un evento mundial importante. También, exactamente. ¿Verdad? Sí. ¿A qué hora del partido? Creo que a las 12. Entonces ahí se paraliza. Entonces todo. Creo que tenemos un escenario ahí medio muerto, ¿verdad? Un horario a la hora de ese fenómeno, me parece que vamos a tener. No sé si fue un buen día, pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que se dijo, es lo que ya se reglamentó mucho antes, ¿verdad? Y bueno, que por lo menos vayan a votar después. Creo que se intentó cambiar, pero ya no se podía cambiar porque es un proceso legislativo bastante arduo. Y bueno, están llegando en estas condiciones. Y después a las 2 de la tarde recién termina el partido, entre las conversaciones ahí de análisis que los paraguayos, que todos son entrenadores, son sí. propensos a hacer después. Sí, tenemos gente que seguramente quedará hasta las 3 analizando eso, y después recién decidirá si va o no a votar. Sí, y ahí ya queda poco margen. Ahí ya queda poco margen de tiempo, ¿verdad? Y bueno, en fin, yo creo que ese es un dato a considerar. Vamos a ver, porque quizás podamos equivocarnos y veamos que hay un espíritu cívico fantástico
en el electorado, ¿verdad? Aunque sabemos que siempre el fútbol ha competido con cualquier otra actividad por la atracción que tiene. Es así, definitivamente. Don Hugo, un poco para ir redondeando y agradeciendo el tiempo que nos brindan esta mañana. Boca de urna, ya estamos teniendo algunos cortes, estamos viendo algunos porcentajes y algunos nombres que algunos ya pensaban que de por sí iban a empezar a liderar, están liderando. ¿Esto puede incidir o es simplemente algo que se genera para las expectativas en redes sociales? Yo creo que las bocas de urna tienen hoy en día una deuda, ¿verdad? Hasta ahora las bocas de urnas en los números así exactos han tenido problemas para marcar un poco una certeza. Sí. Pero es importante seguir estos datos porque marcan una tendencia, sí, ¿verdad? Marcan una tendencia. Puede que se equivoque en la... O sea, alguna boca de urna pueden dar 2 dígitos de diferencia, pero al final la diferencia es de 1 dígito y apenas, pero no importa. Pero lo que sí marcaba era que el que estaba adelante es el que está adelante. Exactamente. Sí. ¿Verdad? O sea, esa es la información importante. Así que yo creo que no hay que tomar los datos numéricos como hechos reales, sino que lo que hay que tomar es esos datos como indicadores de una tendencia. Categóricamente. A nivel de partido político, ¿tendríamos novedades hoy o ya sabemos lo que va a suceder? Llegaron muy justo, parece. Parece que llegaron muy justo. Está como todo muy empatado. No, yo no creo que empatado, pero llegaron justo. Hay de repente variables como la asistencia, el clima que aparezca hoy, la forma como el evento mundial futbolístico influya en el ánimo. Hay muchas cosas que quizás puedan hacer que esa diferencia sea importante o no, ¿verdad? Sí. Pero por el otro lado sí creo que se manifiesta que el partido dominante sigue siendo uno solo en la Concertación. Perfectamente. Don Hugo, más que agradecerle su tiempo en esta mañana con nosotros. Interesantísima esta charla y tener siempre esta combinación de posturas, tener una visión más holística en torno a un día tan pero tan importante como es este. Y bueno, desearle muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por favor. Yo desde hace mucho tiempo siempre tuve el privilegio de compartir acá las cámaras de 5 días. Así que yo tengo un cariño muy especial. Hemos hecho algunos programas con gente como Benjamín Fernández, Víctor Raúl Benítez. Así que yo considero esta como una casa mía. Así que estoy muy, muy cómodo cuando me invitan y por supuesto no va a ser la última. Qué bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Hugo, por compartir con nosotros en esta mañana. Muy bien, son las 10:04, tenemos 28 grados, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda, porque a la vuelta seguimos compartiendo en esta transmisión especial por las elecciones internas simultáneas.